Hablemos de La Cumbre de los Dioses. La Cumbre de los Dioses es una película francesa y de Luxemburgo que adapta una serie de manga del mismo nombre. La película se centra en Makoto. Tras uno de sus viajes, un misterioso hombre le trata de vender una cámara, la cual se supone que le pertenecía a George Mallory, uno de los primeros hombres en tratar de escalar el Everest. Makoto piensa que esto es una falsedad y no le hace caso. Después trata de encontrarse con el hombre y ve que este está siendo violentado por un escalador llamado Habu. Makoto reconoce a este escalador, trata de hablar con él, pero cuando lo trata de seguir desaparece en un callejón. Así que Makoto regresa a Japón, le cuenta toda esta historia a su jefe y le dice que podrían tener una gran historia entre manos. La historia de cómo quizás George Mallory sí fue el primero en escalar el Everest y esa cámara podría tener fotografías que lo comprueben. Y lo convence de que le permita hacer esta investigación para encontrar a Habu. Y a partir de ahí la historia se va a dividir en dos caminos. El primero es ver a Makoto investigando, encontrándose con personas del pasado de Habu, para que a través de ellos tratar de entender dónde está, pero al mismo tiempo comienza a entenderlo gracias a que aprende sobre su vida, cómo pasó de ser una joven promesa del alpinismo a ser una persona que está desaparecido y que nadie sabe dónde está. Por otro lado, vemos la historia de Habu y cómo fue desde un pequeño niño que descubrió el alpinismo y que se enamoró de él tras ver un atardecer hermoso de colores. Y a partir de ahí vamos viendo cómo crece, cómo se vuelve soberbio respecto a sus grandes habilidades y cómo a través de una serie de tragedias se va formando este misterioso hombre que Makoto vio. Primero que nada, hay que decir algo respecto a la historia, y es que es sorprendente cómo te atrapa desde un primer momento. La premisa como tal, aunque parece fuerte en un principio, este tema de este misterioso alpinista que murió hace 70 años y que de repente reaparece en su cámara, te da una idea que dices, ok, esto va a ser algo de misterios, va a ser una investigación. Cuando lo estaba viendo, lo primero que pensé es, me gusta todo lo que estoy viendo, quizás lo único malo es la premisa, que le falta cierta fuerza o cierto impacto, o que rápidamente pierdas el interés. Pero la película es muy consciente de esto, ¿por qué? Porque tanto en esta escena donde está hablando con la hermana de un personaje secundario, así como cuando está hablando con su jefe, ambos le dan a entender a Makoto que por más que para él sea un gran sueño encontrar esta información, para ellos que no conocen del alpinismo les da igual. O sea, la película es consciente que quienes llegamos a esta película, si no nos importa el alpinismo, realmente esta gran historia de misterios para nosotros es como de meh. Y me gusta mucho eso porque aparte de ser consciente, juega con ello. Y este es un tema muy presente en la película, porque Habu, el otro protagonista técnicamente de la película, también pasa por esto. También tiene esta sensación de, este es mi gran sueño, esta es mi gran aspiración. Y de hecho tiene un rival durante un tiempo. Pero algo que la película te da a entender en varios momentos es, ¿de verdad es tan importante este sueño? Te puede costar hasta la vida. A mucha gente ni le importa esto, quizás eres noticia en un momento, pero de repente ya no. Por más que esto sea un gran sueño para ti, ¿de verdad lo vale? ¿Llegarías a estos límites por eso? Y Habu da una respuesta al final de la película que es muy bonita. Y de hecho, tiene un momento de reflexión, tanto Makoto como Habu, en el cual uno le explica al otro de, pues, puede que no, pero al fin y al cabo es parte de mí. Hay algo más allá que mis mismas aspiraciones o deseos que me llama a esto. Y el mismo Makoto entiende en esto al final de la película. Y de hecho, es por eso que el final de las tramas, tanto la de Habu como la de este misterio de las fotografías y eso, no me termina de convencer, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Pero primero vamos a hablar de todo lo bueno que tiene la película. Algo que me encanta de los personajes. Tanto Habu como Makoto son personajes súper interesantes. No tanto porque tengan historias trágicas o porque tengan momentos que los marcan, que Habu sí tiene uno que otro, sino porque conectas rápido con ellos, porque todos tenemos en algún momento de nuestras vidas algún deseo que queremos cumplir, aunque parezca imposible. Y el ver a Habu constantemente darlo todo, incluso dejando de lado familia, amigos, gente que supone que lo quiere, trabajos estables, o sea, entregando todo eso por su sueño es algo que puedes conectar directamente. No es algo que todos podríamos hacer por el miedo, por esta sensación de que quizás me estoy equivocando, pero Habu es de esos pocos que dicen, ¿saben qué? No importa, yo sé que esto es lo que quiero hacer con mi vida y no me importa todo lo demás solamente por hacer esto. Y es algo que Makoto poco a poco va entendiendo a través de la trama, y eso es algo que me gusta mucho. Otra cosa también muy buena es que todos los personajes son agradables. La forma en la que se interactúan los personajes está muy bien. Por eso digo que la premisa es muy débil, porque rápidamente la película lo olvida. Dice, no importa, aquí lo que nos importa es Habu, sus aspiraciones y también la evolución que va teniendo. De hecho, quizás lo otro negativo que alguien podría ver en la película es que a pesar de que conocemos a Habu, a pesar de que conocemos sus aspiraciones, sus problemas de carácter, cómo es bastante, sí ambicioso y también un poco egoísta, se puede decir, o sea, él quiere la gloria para sí, medio hace de lado a sus amigos. A pesar de que vemos esos detalles, sería todavía más interesante y rico poderlo ver la profundidad. Pero claro, esta es una película que, si mal no recuerdo, dura como una hora y media, una hora 35. O sea, no tenían tanto tiempo como para desarrollarlo. Y sí lo agradezco, porque de hecho la película tiene un muy buen ritmo. Es una película que en ningún momento aburre y está hablando de alpinismo. O sea, hay varias escenas donde solamente vemos gente haciendo alpinismo y aún así te mantiene en tensión. Juega muy bien con la tensión.
Hay escenas donde se pueden caer, hay escenas donde de repente se lastiman, hay escenas donde de repente te agarra el corazón y no sabes si este personaje va a sobrevivir a esto, pero que tú quieres que lo haga. Me gusta mucho cómo maneja eso, tanto dirección, el sonido, animación e incluso el trabajo de voces. Que es extraño ver una película con estática japonesa con voces en francés, sí, pero está muy bien hecho y de hecho te encariñas muy rápido de los personajes por eso. Otra cosa fantástica de la película es todo el tema visual. Algo que vamos a ver constante en esta película son tonos grises, tonos blancos, de vez en cuando tonos azules cuando es de noche, pero vamos a ver mucho esto. Colores un poquito planos, colores que sí tiene sombreado, obviamente, que hay sombras y todo eso, pero me refiero a planos a que no vamos a ver cosas muy brillantes o cosas que te llamen tanto la atención. Vamos a ver colores muy apagados en varios momentos. ¿Por qué hace esto? Y me parece muy inteligente, es reservar colores brillantes o reservar una mezcla de varios colores para momentos clave, como por ejemplo cuando un personaje, sin darles mucho spoiler, tiene cierto accidente y por lo mismo comienza a ver todo rojo y tiene como una alucinación por la pérdida de sangre. Hay varias escenas que están muy bien dirigidas y que utiliza el color de manera preciosa. Y de hecho, por eso me encanta que a pesar de que en varios momentos es muy monocromática la película, sabe utilizar muy bien la mezcla de colores en las escenas que necesitan un impacto emocional. Es muy ahorrativa, pero eso le permite que lo expresado tenga más fuerza. Y hablando de expresividad, hay un detalle respecto a la animación que quizás a muchos no les termine de encajar de primera instancia. Porque cuando ves una película japonesa, vemos personajes más detallados, un estilo que es un poquito más estático respecto a cómo se mueven los personajes, en la fluidez que tienen. Esta película, en cambio, tiene un estilo de animación que se siente más similar quizás a una obra europea, pues no por nada es francesa, que a una obra japonesa. O sea, de hecho, en varios momentos incluso pareciera más como rotoscopia, que no es, o sea, se nota que no lo es, pero ciertos movimientos, la forma en la que los personajes se mueven, se ve súper natural y súper real. Y esto le funciona muy bien a la película para expresarte el dolor físico, el cansancio. Hay varios momentos donde estos personajes tienen que demostrar que están casi muriéndose de cansancio y lo hace muy bien por la forma en la que se mueven, por la forma en la que se expresan, la forma en la que respiran los personajes y sorpresivamente los rostros no tienen expresividad por eso. De hecho, aunque quizás no son tan exagerados como lo haría una animación japonesa en la cual te expresan esas emociones a través del rostro, aquí utilizan el cuerpo, el movimiento y ciertas exhalaciones para darte a entender lo que en Japón harían con el rostro, ¿no? Es algo curioso porque ves algo que claramente tiene influencia japonés, porque pues está adaptando un manga, pero al mismo tiempo tiene un tipo de expresión diferente a lo que esperarías. Ahora bien, hablemos del otro detallito que dije que tenía con la película y es el final. El problema con el final es que la resolución de Habu no queda del todo con el mensaje. Sin entrar mucho en spoilers, ya sea que el personaje lograra o no su objetivo, y no les voy a decir qué pasa, el problema que tengo con cualquiera de los dos casos es que un final abierto hubiera funcionado mejor para el mensaje. Habu en varios momentos le dice a Makoto, pase lo que pase, no importa, lo importante es el hecho mismo de hacerlo. Y de hecho, el final de Makoto sí cae con ese mensaje, con esa idea de no importa si al final estos escaladores míticos del Everest lograron o no llegar en su momento y fueron los primeros o no, no te revela la película si lo logra o no, mientras que la resolución de Habu no es ambigua y sí te muestran qué es lo que le pasa. Y siento que al haber esta discordancia entre los dos finales, daña un poco el mensaje de la película, pues pareciera que la misma película ignora ese mensaje. O debieron haber hecho las dos, donde sí hay una resolución, o no debieron haber hecho. Y yo personalmente hubiera quedado con un final abierto, que no supiéramos qué pasaba con Habu, si vivía o moría, si lo lograba o no lo lograba. Unas huellas en la nieve, algo por el estilo, sobre todo porque el otro final sí es ambiguo, no te dices si lo lograron o no lo lograron estos hombres. Ahí me falta un poquito de cierre respecto al mensaje, pero fuera de eso, la verdad, en general, me parece una muy buena película. La recomiendo bastante. Es una película que te mantiene atento, que te mantiene atrapado tanto con la trama como con el ritmo. Es una película que te mantiene bastante intrigado y que sabe jugar muy bien con la tensión, con la relación de los personajes, con el misterio y sobre todo por qué los personajes hacen lo que hacen. Porque aunque Makoto lo entiendes en un principio, termina cambiando bastante su perspectiva respecto a lo que es la pasión y el amor por algo. El llevar un sueño al límite mismo ¿y qué tan lejos irías para cumplir un sueño que a nadie más le importa? Porque de hecho es algo que la película en varios momentos recarga. A nadie más le importa esto más que a estos dos personajes. Y me gusta mucho esa idea. Es un mensaje y es una idea que muy pocas veces se trata de plantear en las películas. Porque siempre tratamos de ser un poquito más positivos respecto a los sueños, que es tú dale todo, trata de lograrlo y vas a ver que tarde o temprano se va a hacer, ¿no? Y la película te termina diciendo, sí, quizás lo puedes lograr, quizás no, quizás para ti es lo mejor del mundo. Si genuinamente a nadie más le importa aparte de ti, qué pasa en ese tipo de situaciones, ¿no? Y hubiera sido muy interesante quizás que se profundizara en eso, pero bueno, de nuevo, por duración no se pudo.